Claramente es una tarde hermosa, teníamos que salir y qué mejor que venir a llevar un poco de información. Hace un par de días, César, se legislaba en la localidad, en la ciudad de Ceres, una ordenanza donde prohibía, o donde prohíbe, ¿sí?, ya el uso de los famosos aires comprimidos, por lo menos así lo conozco yo, y de las gomeras, que también así lo conozco yo. Está bien. Pero queríamos charlar con vos un poquitito de esto de los aires comprimidos. En Ceres está legislado, no se van a poder usar dentro del radio urbano, y la verdad es que uno muchas veces aquí en la ciudad, sobre todo en el sector donde hay eucaliptus, un poquito más afuera del barrio Moreno, se ven algunos chicos y algunos padres que están con los aires comprimidos. Entonces empezaba a preguntarme, ¿cuál es el verdadero peligro que se corre al tener un aire comprimido? ¿Cuál es el alcance que tiene? ¿Tiene sentido poner el ojo en esto? A ver, primero, antes que nada, el aire comprimido no está alcanzado por el RENAR, o sea, no es una de las cosas que regula y que se tiene que inscribir dentro del Registro Nacional de Armas. Sí, lo que ocurre es que se usa, obviamente, para tiro deportivo. Acá en el tiro federal tenemos la pedana de 10 metros que se hace con aire comprimido. Hay distintas categorías, quebrable, PSP, bueno, y demás. A ver, no deja de ser algo que expulsa un proyectil, ¿no es cierto?, con cierta precisión, y que obviamente causa cierto daño al lugar donde impacta. Eso se llama balística de efecto técnicamente. Entonces, pero acá creo que la discusión tiene que venir un paso antes, ¿no? Porque hay ya reglamentación con respecto a esto. No es que existe un vacío legal 100%, sino que a nivel nacional ya hay, por fuera del RENAR, ex ANMAC, por fuera del RENAR, ya hay legislación que prohíbe todo lo que son armas de aire comprimido, o la venta, por ejemplo, legisla sobre las que son iguales o sea, de forma similar a lo que son las armas de fuego. Eso ahí está prohibido, la venta a menores de 18 años, o sea que ya ahí hay un límite, y además establece que no se puede vender en jugueterías, sino que se tienen que vender en casas que son especializadas para ese tipo de deporte, o si no, en armerías. Entonces eso ya, o sea, no es que cualquier... Ya lo reglamenta. Ya lo reglamenta, no es que cualquier chico a lo mejor de 10 años puede ir, golpearle la puerta de una juguetería, y como se compra un juguete, un autito, compra un PSP, un aire comprimido quebrable, o un nitropistón, que no es cierto, tiene un poco más de potencia. Y después, bueno, también está la otra responsabilidad, ¿no? De decir, bueno, yo, padre, tengo un PSP o tengo un aire comprimido en mi casa, no lo puedo dejar al lado de la puerta por cualquier cosa. Tengo que tener ciertas medidas de seguridad para que mi hijo no solamente no cause un daño, sino que no se cause un daño. O sea, es también una cuestión de responsabilidad del padre o de la madre o del tutor legal que tiene que tener cuidado con respecto a con ese elemento. Cuando hablas justamente de estos recaudos que hay que tener, y no está de más recordárselo a la gente cada tanto, sí. ¿Cuáles son esos recaudos? Primero, tratar siempre las armas, ya sean de aire comprimido o de fuego, como si estuviesen cargadas. Siempre. Segundo, usarlas en lugares habilitados, tiros federales, lugares para poder ir a cazar. Obviamente, los gigantes verdes, hace un rato estábamos hablando, no es un lugar para ir a cazar, porque lo que puedo hacer es pegarle al pajarito, supongamos, pero ¿qué ocurre si yo le erro el pajarito, o si el balín traspasa el pajarito? ¿A dónde va a caer ese balín? ¿Qué alcance tiene? Depende mucho del calibre y depende del tipo de arma. Los nitropistón, más o menos, estamos hablando de unos 50, 70 metros, sí. Y a lo mejor los aires comprimidos un poco menos, estamos hablando entre los 25 y 40 metros, más o menos. En Ceres hubo un caso donde un chico fue lastimado con aparentemente un aire comprimido. ¿Es posible que genere un gran daño en las personas? Sí, incluso hay algunos aire comprimidos que se utilizan para cazar, ¿no es cierto? Propiamente dicho, o sea, sí. Se usan para caza. Hay lugares en los cuales está prohibida la caza con ese tipo de armamento, porque siempre hablando de caza deportiva, ¿sí? O sea, caza habilitada en temporadas que corresponden y demás, que lo habilita, en este caso nosotros tenemos acá la Secretaría en la provincia de Santa Fe que lo habilita en determinado momento. Pero muchas veces lo que se hace es
prohibir el uso de ese tipo de armamento porque genera un daño en el animal, por ejemplo, y lo deja herido. Entonces lo que se trata siempre de buscar es que el animal, el que uno va a cazar, realmente sea una presa y que no quede herido después en el monte o en algún lado y después llegue a morir después. Pero lo que se busca siempre es que la caza sea en lugares habilitados, que el uso de estas armas sea en lugares también habilitados, como un tiro federal o en un campo que uno tenga, pero no es un camino rural, no es los Gigantes Verdes, no es un camino o una plaza, eso no son lugares para tirar con un aire comprimido. La recomendación entonces, y para todos, es no usarlo dentro del radio urbano, del casco urbano de la ciudad, no más allá de que sea o no una plaza, y a partir de qué edad, conociendo tu experiencia en esto, podés decirme, bueno, le podemos enseñar a un niño a manejarlo. Todo depende mucho de cuál es el entorno familiar en el cual se esté desarrollando ese chico, ¿no? Ese niño o esa niña. Lo que se puede hacer es ver cuál es el interés que tiene y cuál es la ansiedad que le genera estar usando este tipo de elementos. Si vos tenés un chico que es respetuoso, que vos le decís no toques y no lo toca hasta el momento de que vos se lo das cargado y demás. Si vos te das cuenta que ese chico no hace cosas locas como apuntarle a alguna persona o apuntar las cosas que no corresponden y espera su turno, o sea, si es un chico que cumple todas esas medidas, a partir de los 10 años puede tirar tranquilamente. Es más, las escuelas juveniles empiezan más o menos de tiro, empiezan en ese rango de edad. Y después tenés chicos o tenés personas grandes también, adultos mayores, que son irresponsables con el uso de las armas. Entonces, eso también nosotros, cuando venimos acá al polígono, al tiro federal, lo observamos y hacemos mucho foco en eso. Primero la seguridad, segundo la seguridad, tercero la seguridad, sigue un poquito la seguridad y después vemos cómo pegamos, qué hacemos y demás. Eso creo que es fundamental. ¿Tenemos en Sunchales o en la zona, además del tiro aquí, algún lugar donde se puedan acercar a consultar, a sacarse todas estas dudas que tenemos? Acá en Sunchales, no. El único lugar que yo conozco es el tiro federal. Obviamente hay muchos tiros acá alrededor, tenemos el tiro federal de Rafaela, hay lugares que tienen tiros federales o comunidades así de tiro. A ver, específicamente hablando de los aires comprimidos, uno puede practicar, es todo bueno el aire comprimido, que uno puede empezar a muy baja edad, porque uno pone un blanco a 10 metros y hace precisión y mejora, y lo puede hacer incluso en el patio de la casa, reuniendo las medidas de seguridad. Ahora, no sé, la cantidad de torneos de tiro que he presenciado, en los cuales he ido, y nunca he visto un accidente. Nunca he visto un accidente. ¿Por qué? Porque cualquier barrido, se llama técnicamente, que uno hace de cualquier parte del cuerpo, eso automáticamente nosotros decimos DQ, que es una descalificación. Entonces hay muchísimas medidas de seguridad. Uno cuando viene acá, estamos atrás constantemente, seguridad. Así que creo que estos son los lugares donde se tiene que aprender, a donde se puede aprender, porque cuando uno va al campo y lo que quiere es tirar. Bueno, acá no, acá venís a tirar, pero te vamos a enseñar cómo hacerlo de manera segura. Manejar la ansiedad. Exactamente. Gracias por el ratito, gracias por una vez más recibirnos acá en el tiro y por contarnos un poquitito cuáles son los recaudos, aquellas cosas que lo legislan y empezar a trabajar el tema, que seguramente será lo próximo que se pondrá en la mesa del Consejo.